usted va a comentar el análisis que ya lanzó Alejandro Gaviria. O sea, Alejandro Gaviria como intelectual es muy bueno. Como ministro de Educación de Gustavo Petro, dejó mucho que desear, quizás por Gustavo Petro más que por Alejandro. Yo le criticaba, como critico a cualquiera que tenga el poder, y decía, usted es mejor intelectual que ministro de Educación, ¿cierto? Y como intelectual tiene también como ínfulas de profeta. Entonces, ha escrito un libro importante que es el libro de la destrucción controlada. Muy leído. Explosión controlada, de Editorial Planeta, muy leído. Y bueno, Gustavo, ¿qué nos va a contar de Alejandro esta vez? Un saludo a Pascual, amigo. Pues como nuestros oyentes saben, nosotros, digamos, políticamente hablando, nuestra tendencia es al centro, ¿cierto? Y bueno, podemos tener discusiones bizantinas sobre qué significa ser de centro en el mundo contemporáneo, pero nadie duda, digamos, aunque uno esté de acuerdo o en desacuerdo, nadie duda de las capacidades intelectuales del exministro y ex candidato presidencial Alejandro Gaviria. Yo, digamos, con frecuencia acudo a su opinión ¿cierto? Para hacerme una idea, pues, de lo que está ocurriendo en el país. Y pues nos encontramos con este tweet de Alejandro Gaviria, donde hace un balance de el año 2023 en 5 puntos, ¿sí? Primero, él empieza hablando de lo bueno, digamos, lo positivo, ¿no? Dice que la estabilidad macroeconómica se ha mantenido, las coyunturas cambiarias, fiscal y monetaria son favorables. Sí, el dólar se ha vuelto estable un poco y debajo de los 4.000 pesos, eso es algo positivo. Persisten dudas sobre el mediano plazo, pero el gobierno actúa ahora con responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, ¿sí? Él empieza con lo positivo. La economía Sin embargo, la economía se ha desacelerado fuertemente. Sin embargo, el empleo continúa subiendo, ¿cierto? Que es algo que los economistas como que están tratando de comprender. Sin embargo, esto es algo preocupante, el derrumbe de la inversión privada ha sido notable, ¿cierto? Aunque vimos cómo en estos últimos meses Petro trató de reunirse con los empresarios más grandes de Colombia para como tratar de morigerar ese efecto contrario. Hay altas tasas de interés, creo que las personas, ¿cierto?, la sienten, y hay incertidumbre y por la falta de claridad, ¿cierto?, por las reglas de juego. Una de las críticas Silvio, que le hacemos aquí a Gustavo Petro con frecuencia, es que él tiene un discurso muy grandioso y grandilocuente, digamos, en particular sobre el cambio climático y las políticas climáticas, pero en la práctica, cuando debería estar implementando ese gran proceso de cambio de combustibles, pues realmente no está pasando nada, ¿no? Y por el contrario, muchos proyectos de energía solar en La Guajira, por ejemplo, energía eólica, están varados, ¿cierto? Tercero, dice Alejandro Gaviria, la incertidumbre y la inacción, ahí va, han llevado a algunas crisis sectoriales. En algunos sectores, la salud, la energía e infraestructura son ejemplos. El gobierno parece tener mucho más claro lo que quiere desmontar que lo que quiere construir. Eso es muy interesante, Silvio, ¿cierto? Porque es la filosofía posmoderna de la deconstrucción. Vienen a deconstruir en lugar de tratar de conservar lo que sirve y construir sobre eso, ¿no? Pero, claro, como sabemos, vienen influenciados por una filosofía deconstructivista. Cuarto, el acuerdo nacional quedó en nada. Eso es muy cierto, ¿cierto? El gobierno renunció a la construcción de consensos, prefirió las negociaciones uno a uno con los congresistas. El acuerdo nacional terminó siendo, en última instancia, clientelismo tradicional. Bueno, eso es discutible también. Ahora vimos que Petro llamó a Vargas Lleras, ¿cierto? Que ideológicamente es totalmente opuesto a sus ideas, pero bueno, eso se puede analizar. Y el quinto, este es el más preocupante, ¿no? La paz total no ha llevado a una reducción de la violencia. El año comenzó con un anuncio espurio sobre el cese al fuego y termina con masacres, asesinatos de líderes sociales y el homicidio del alcalde
de Guachené en el Cauca. Eso es como lo más terrible de esta semana, ¿verdad? El asesinato de, se me escapa el nombre, aquí lo tenía, del alcalde, señor alcalde de Guachené. Ahora están ofreciendo 60 millones por la recompensa para capturar a los responsables, ¿cierto? Pero sí, la crítica grande de Alejandro Gaviria al gobierno y a su gestión de este año es que son solo discurso, un compendio de propósitos grandilocuentes y simplificaciones. Y que la situación podría empeorar el año entrante. Ese es el balance de Alejandro Gaviria. Silvio, ¿qué piensas tú? Si estás por ahí. Sí, muy claro. En la parte económica es interesante porque los economistas, repito, y Alejandro, no está por fuera, son como profetas, ¿cierto? Entonces él dice que no está claro si a medio tiempo. ¿Cómo es que dice? A mediano plazo. Bueno, pues menos mal que no está claro en el sentido de, es muy gracioso como hablan los economistas, como si tuviera que estar claro, como si tuviera la capacidad de predecir el futuro en realidad. Me interesa mucho esa forma de hablar de los economistas. Sí, estoy de acuerdo con que lo más terrible de la semana ha sido el recrudecimiento de este año, el recrudecimiento de las masacres, de los A asesinatos indígenas, a sociales, líderes sociales. a alcaldes, ¿cierto? Esto es muy preocupante. El Estamos secuestro. Hemos hablado del regresando. secuestro. Entonces, estamos de acuerdo con estas reflexiones de Alejandro, sobre todo en la parte de la inacción del gobierno y de cuando dice que es un gobierno de construcción. Nosotros ya habíamos dicho en la emboscadura esta frase, el de Petro no es un gobierno de acción, sino más bien de ficción. Cuando nos preguntan cuáles son los grandes logros del gobierno, podemos decir, pues con toda sinceridad, que aplicar la ideología en el discurso y abrir instituciones, lugares de burocracia finalmente, que hemos dicho en este canal, se parece mucho a lo que hace Javier Milei, pero al revés, y que sea el momento de pensar en ello. Esta semana, el presidente de Argentina